Bienvenidos a Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia. En este episodio vamos a descifrar al narcisista. Sí, a esas personas a las que popularmente llamamos así por sus profundos deseos de superioridad y también por aquellos que gustan de exagerar sus logros, pero además necesitan una validación constante. Esas son solamente algunas de las características que los pueden definir, pero para hablar a profundidad de este tema me acompaña Marisol Salinas, quien actualmente está estudiando un doctorado en psicoterapia. Y para ello vamos a conversar con ella en este espacio, así es que sea bienvenida. Gracias, Valentina. Un gusto estar contigo. Y qué tema más candente realmente y tan de moda hoy en las redes sociales como es el narcisismo. Exactamente, y es que quizás siempre hemos estado rodeados de estas personas. Se dice que al menos una vez en la vida hemos tenido contacto con ellos porque perfectamente podrían ser familiares, parejas, padres, compañeros de trabajo o jefes. Pero, ¿cómo podemos definir o identificar a un narcisista? Primero hay que ponernos bien claro en dos conceptos que se confunden mucho ahorita, o tres diría yo en redes sociales. Uno es gente egocéntrica, es decir, gente centrada en sí misma. Tenemos a la gente narcisista y tenemos la psicopatía narcisista. Creo Ok. que esa es la parte de base para que nuestra audiencia pueda comprender bien a dónde está cada quien. Narcisistas, de alguna manera, todos tenemos algún factor dentro de nuestra personalidad. Esto se desarrolla cuando somos niños, en las edades entre 3 y 5 años, el niño todo es yo, mío, y pelea inclusive cuando hay hermanos por ser el principal. Esto es natural, es parte del desarrollo de la personalidad del niño, que ya no es normal el psicópata narcisista. Entonces, todos los psicópatas narcisistas son narcisistas, sí. Todos los narcisistas son psicópatas, no. El egocéntrico está incluido en el psicópata narcisista y en el narcisista, sí, ¿verdad? Eso es importante identificarlo. Ahora, ¿qué es la psicopatía narcisista? Que es la que actualmente pues preocupa muchísimo, y los que atendemos pacientes y tenemos foros de educación de víctimas, vemos muchísimo la psicopatía narcisista. Cuando escuchamos psicopatía, la mayoría, el promedio de los seres humanos, piensa en alguien que comete delitos o en alguien que está en la cárcel o en asesinos, pero en realidad la psicopatía no necesariamente en los altos porcentajes llega a la parte delictiva, más se queda en la parte moral, y esto es importante. Entonces, el psicópata narcisista o el narcisismo, de alguna forma, es considerada un trastorno de personalidad en el DSM-5, que es el documento donde se clasifican los trastornos de personalidad. Forma parte de la tríada oscura de la personalidad, donde también encontramos el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial, que de hecho el narcisismo padece de dos cosas: del narcisismo en sí, centrado en mí, y dos, del tema antisocial. Aquí es donde la gente se enreda, porque dice, a ver, pero mi narcisista, porque pues así escuchamos a las víctimas, o de repente a la gente que trabaja con un jefe narcisista, era muy sociable. Entonces, cuando empezamos a desmenuzar el trastorno, nos damos cuenta que esas son una de las tantas máscaras que se llama el falso self, que utiliza precisamente porque él vive como en un globo en el cual anda en el mundo de acuerdo a los ambientes, poniéndose una máscara diferente. Entonces, el narcisista es un trastorno, es un trastornado de la personalidad, por tanto, no es un enfermo. De ¿Es, entrada, eso es importante. No es un enfermo. es frecuente que el narcisista utilice la máscara del encantador? Cuando vemos víctimas y nos hablan del encantador, estamos hablando del narcisista, porque hay clasificaciones, que se le llama el encubierto. Ok. Es un narcisista, para hacerlo en ejemplos, que yo lo veo muchísimo en mis casos, que por ejemplo, si la mujer víctima, vamos a hablar de diferentes ámbitos, la mujer víctima en una relación sexoafectiva se encuentra con un narciso, en ese momento él estudiará a esa víctima. Si a esta víctima le encanta el yoga, o le encanta ser vegana, o le encanta tal y tal cosa,
el narcisista se mimetiza. Entonces, lo que la víctima ve en la primera etapa, que se llama bombardeo de amor, o muy conocido hoy como love bombing, es una proyección de sí misma en el narcisista. Es decir, estoy viendo mi idealización de mí misma, pero a través de él. Entonces, claro, en esa etapa, que es la etapa del cebo, es decir, de capturarme de acuerdo al tipo de espécimen que soy yo, el narcisista me parece alma gemela. De hecho, en la literatura se habla mucho del término alma gemela, porque la mujer cree que cómo es posible que este hombre donde haya estado, este hombre es maravilloso, y ahí lo cataloga de encantador. Pero esto es apenas en la etapa del bombardeo de amor, que es muy corta. ¿Verdad? Es muy corta, es muy impulsiva y es muy exagerada. Esas son las famosas red flags del bombardeo que hablamos muchísimo con la gente en tema de educación. Entonces, cuando ya pasa esa etapa del bombardeo, ya la víctima no nos habla de un encantador. ¿Por qué? Porque la máscara se empezó a deslizar y ella empezó a ver al verdadero. Y si él se da cuenta, siguen las siguientes etapas que, bueno, ya lo vamos a platicar. ¿Qué etapas le siguen a esto? Porque estamos hablando de una persona que, de acuerdo a lo que yo he revisado, es un encantador, se mimetiza. Me imagino que intenta llevarse bien con la familia, con los amigos, es en ese deseo constante de validación. Y, a ver, el narcisismo tiene como base de gestión, llamémosle, una falta de empatía, una necesidad constante de admiración, un falso self y la grandiosidad. La grandiosidad no tiene nada que ver con creerte superior. La grandiosidad es que en mi falso self yo genero como un personaje de mí mismo. Y este personaje fue un personaje de sobrevivencia, final de niñez, principio de adolescencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo bombardeo al otro, ese otro fue seleccionado por mí. ¿Cómo fue seleccionado? Difícilmente un psicópata narcisista encubierto va a buscar una víctima, por ejemplo, que sea o gorda, porque lo dicen muchísimo, o fea, o pobre, o tonta para él. Todos estos conceptos son de él, ¿verdad? ¿Qué significa? Que empieza un término que se utiliza mucho en psiquiatría, que es hacer objeto a mi víctima. El objeto forma parte de mí y yo me mimetizo. Y si esa persona tiene las características que yo en mi falso self creé, como por ejemplo éxito, poder, socialmente aceptado, socialmente admirado, yo de alguna manera voy a buscar un elemento afuera que decore mi falso self. Por eso se llama el objeto de mi deseo. Y ese objeto viene a través de una idealización en donde el bombardeo de amor tiene niveles. Por ejemplo, hay bombardeos de amor muy sencillos y muy simples porque para este narcisista, y aquí vamos a entrar a otro término que es importante entender en el trastorno que se llama combustible. Esa persona representa un combustible de tipo B o C, pero la víctima que es combustible A, es decir, alimento carnoso, va a tener un bombardeo exagerado. Y esta víctima no es la única en ese momento. Existen otras víctimas de donde él come como depredador combustible para llenar este falso self y reafirmar ese que él cree ser. Entonces, el bombardeo va cambiando. El bombardeo va a ser que tú de mí escuches lo que yo quiero que tú veas como lo grandioso que yo soy. Por ejemplo, te llevan a un viaje y en ese viaje, bueno, te compran la luna. ¿Por qué? ¿Porque quiero agradarte? No. A ver, el narcisista jamás busca agradar a la víctima porque la empatía que él aprendió es cognitiva, no es emocional. Es decir, la empatía emocional es la natural, es la que yo quiero que el otro esté bien. En la que no es natural y es la cognitiva, es la aprendida, yo quiero que el otro se siente bien para que el otro no me olvide a mí, que se dé cuenta que soy único, que nadie la conquistó comprándole la luna. Entonces, la víctima principal en este momento se convierte en su alimento principal. Y en la idealización, lo que hay es una mujer, un hombre. Vamos a hablar que el porcentaje más alto del narcisismo está en los hombres, pero hay mujeres narcisistas también. Alrededor del 30-70% es el rango que se ha considerado, tiene que ver con el desarrollo cerebral y de madurez de hombres y mujeres, ¿verdad? Esa es la base. ¿Qué ocurre
cuando este hombre está echando todo este bombardeo de amor en la víctima, está echando energía también y está cerrando blancos de riesgos para él en cuanto a imagen. Eso significa que va a borrar fotografías de todas las exes, que de alguna manera va a tratar de tapar todos los hoyos de historias que no conviene que esta nueva víctima principal conozca, pero en ese afán se va a desgastar y se va a estresar muchísimo. Hay varios recursos que se utilizan muy fuerte en el bombardeo. Económico, obviamente. De hecho, se dice que un verdadero psicópata narcisista nunca es tan pobre económico o está muy endeudado, pero tiene que hacer mucho gasto, porque es una inversión. Dos, hay una energía muy fuerte de ser descubierto. Eso es un miedo latente siempre en el narcisista, ¿verdad? Y la otra que es muy importante es esta víctima se tiene que ver mucho mejor que yo, pero no competir conmigo. Tiene que ser una víctima que admiren porque es parte de la portada que yo necesito presentar al mundo, ¿verdad? Luego de esto dura aproximadamente de 3 a 6 meses, si acaso dura mucho. En ese periodo, usualmente estas características de estas personas buscan convivir muy rápido. Esa es otra de las señales. Quieren o casarse contigo o vivir contigo tan rápido que no te das cuenta que estás como, se dice en México, como gordo en tobogán y ya no piensas. Entonces, cuando ya llegas a la convivencia, a ella o a él se les desliza la máscara. Y en ese momento en que se empieza a deslizar la máscara, empiezan a haber historias que la víctima reconoce, o esto ya no me parece tan normal, porque el gran error que tiene el trastorno es que no tiene absoluto control sobre este personaje. Siempre se le sale algo. Y la víctima, que usualmente no son mujeres tan tontas como mucha gente cree para caer en estos personajes, empieza a hilar puntos que no le hacen mucho sentido. Y en ese sentido, el narcisista se empieza a sentir descubierto y empieza la etapa de la devaluación. La devaluación es, después de tenerte arriba idealizado, yo ahora te bajo valor. ¿Por qué? Porque te descubro defectuosa para mí, pero en realidad sigue siendo él el que se está viendo en nosotros, en la víctima o en el que tenga enfrente. En la devaluación se utilizan varios métodos que se ha visto que todos los narcisistas los usan. La diferencia es que con unos es más intenso que con otros. En el encubierto vamos a encontrar gaslighting, en donde él va a negar lo que dijo y serás tú la que va a aparecer como la loca o la mala de yo actúo así porque tú hiciste. El juego de la víctima siempre se da en los narcisistas. Vamos a tener la ley del hielo, que es, no me agrada algo que tú hiciste porque no me admiras, porque no me reconoces mi valor, y yo vengo y te castigo, pero el siguiente día te refuerzo intermitente y te traigo flores, o tengo una noche de pasión contigo, o de repente te llevo a algún paseo. Entonces, la víctima en ese momento, si no se ha dado cuenta con el personaje que está, empieza a generar algo que es lo que llaman adicción, pero en realidad más allá de una adicción, genera una confusión y un trauma mental. Entonces, entra un factor que se llama disonancia cognitiva, en donde ella no sabe cuál es el real, si el que me da la flor o el que me ignora, el que me grita o el que me lleva a pasear. Entonces, en ese momento de la disonancia cognitiva, la víctima pierde poder porque se enredó y él empieza a utilizar otras técnicas, ya no solo el gaslighting, sino aparte empieza la primera etapa de difamación. Es decir, en el círculo social donde él se mueve o ella se mueve, empezará a hablar mal de esta víctima porque está preparando, después de la evaluación, llegar al descarte, sí o sí. El 80% de los casos de cierre de relaciones con narcisistas vienen del descarte del narcisista. El 30-40% más o menos viene de la víctima. Y hay factores que hacen que sea uno o sea la otra. Entonces, luego de devaluación, viene mucho refuerzo intermitente, luego viene el descarte y a veces, dependiendo de la calidad de la víctima en el sentido emocional, puede venir un hoovering, que es te vuelvo a aspirar y vamos a explicar luego cómo y para qué funciona esta aspiradora. ¿El narcisista nace o se hace a través de su propia experiencia?
Se dice que se hace a través de la primera crianza, como expliqué, la etapa infantil es normal tener narcisismo porque estamos creando una personalidad, es la época en que creamos el ego, es decir, este personaje con el cual nos vamos a defender en el mundo. Sin embargo, el verdadero narcisista surge finales de adolescencia, principios de la adultez, a raíz de varias heridas de niñez. Hay dos heridas que se han descubierto son base en el narcisismo. Una es la herida de abandono, es decir, aquel niño que se sintió siempre no reconocido, abandonado en el plano emocional, que probablemente tuvo a papá y a mamá cerca, pero en algún momento siente que lo han dejado, que él no sirve. Y esta traducción es una traducción de mi sistema límbico, es decir, de mi sistema de emociones, no necesariamente me dejaron tirado y yo quería hacer cosas, entonces yo quería escapar. Sí sé que el narcisista desde que es niño vive una realidad como una matrix mental. Él quiere escapar de su mundo, quiere escapar de su familia, él quiere vivir como viven los papás de mi amigo, mi vecino, el de la televisión, porque de alguna manera hay algo a él que lo hace infeliz. En la adolescencia, el gran rollo lo tienen o con mamá o con papá, dependiendo si es mujer o hombre. En el caso del hombre, algunos confunden esta herida con mommy issues, pero en realidad va más allá de esto. Es un hombre que de alguna manera adoraría que su madre lo viera como el querubín, el adorado, y lo dejara ser. Pero la madre, que usualmente tiene características narcisistas o miedosas, lo que hace es sobreproteger al hijo, pero lo asfixia. En ese momento, para el hijo, algo muere de la madre, y eso se llama el síndrome de la madre muerta. Entonces, este hombre, en todas sus relaciones adultas, estará buscando y huyendo de su madre. ¿Cómo la busca? A través de la nutrición y del cuidado que espera recibir. Grandiosidad, admiración, reconocimiento y él se quiere sentir como el premio mayor. Pero no hay ninguna mujer sana que realmente caiga en estos esquemas porque sería como ser una cheerleader de tu pareja todo el tiempo. Tendrías que despersonalizarte, mimetizarte con él y vivir aplaudiendo. Y el otro factor de la herida es la de rechazo, en donde, y de aquí viene la promiscuidad del narcisismo, en donde a través de mi herida de rechazo yo nunca me siento suficiente. Entonces, cuando soy chiquito y cuando soy adolescente, yo me sacaba, por ejemplo, 8 de nota, pero mi mamá o mi papá decían, ¿y por qué no te sacaste 9? ¿Y por qué no te sacaste 10? Entonces, a mí me queda como un margen que yo nunca lleno. Entonces, vengo y creo este falso self y digo, a mí nadie me vuelve a hacer esto. Yo voy a ser admirado, yo voy a ser el mejor, yo quiero un hombre y una mujer que sienta que conmigo se sacó la lotería, pero no por el otro, sino porque necesito ese reconocimiento en mi adultez y esos son siglos y siglos y si hay otras vidas en la que sigue, es decir, esto nunca se llena. Y de aquí viene el aburrimiento del narcisismo, en donde yo necesito búsqueda de adrenalina, mucha emoción, que en la adultez se llaman romances, es decir, vivo las etapas del enamoramiento. Pero no me interesa construir amor, de hecho no construyo relación, no tengo habilidad de construir porque no soy empático. Y para construir amor hay que ser empático en la vida. Entonces, realmente la mayoría se han hecho. ¿Cuáles son las principales técnicas de manipulación que utiliza el narcisista? La primera y la más importante es el bombardeo de amor, en donde se presenta el príncipe o la princesa de tus sueños. Este que te complace, que te resuelve, porque les encanta dar la imagen que resuelven, no necesariamente tienen a damiselas en problemas o a caballeros en problemados, más bien quieren sentirse tan útiles que a través de eso tú te enganches, generes agradecimiento y no los dejes porque les debes algo. Se dice en la literatura, y lo vemos mucho en las víctimas, que si alguien es narcisista y te dio algo, te lo va a cobrar en esta y en la siguiente vida. Porque funciona como una inversión. Es como que metiste en el banco algo y a mí me lo vas a devolver. Porque si no, ¿qué agradecimiento tienes? No, tú eres la malagradecida. Fíjate que cuando uno entrevista, que son pocos casos que se dejan entrevistar a narcisistas, te van a decir, es que realmente yo le daba todo, es que yo hacía tal cosa, es una mala mujer, es que era una loca, es que no me entendía, es que ella tal cosa. O sea, siempre soy ese niño víctima de di y qué mal me ha ido en la vida.
pero cuando revisas son 6, 7, 8, 10 historias iguales. Entonces ahí es donde la gente tiene que tener como el sensor de decir, a ver, esto me suena a que ya no son los otros el problema, porque realmente has pasado más de 2 experiencias. Entonces, luego del bombardeo de amor, la siguiente técnica que suelen usar, infantil también, es la ley de hielo. La ley de hielo es, me enojo contigo, te dejo de hablar 2, 3 horas, me desaparezco 2 días, la víctima le habla, él se hace el indignado o ella se hace la indignada, porque es como de, mira, no me valoraste, entonces yo necesito que tú te arrastres a mis pies para que te des cuenta de quién era yo. El gaslighting también se utiliza mucho, pero en las últimas etapas de la devaluación. Y es, por ejemplo, a ver, tú me estabas engañando con otro suplemento, obviamente la víctima no sabe estos términos, a través de internet y yo te descubro. Pero cuando te descubro, tú dices, es que tú estás loca, eres una insegura, o tú estás encima de mí todo el tiempo, tú no me dejas hacer con mis amigos, o tú no me das esta libertad. Empieza a pelearse con la madre, de alguna manera, pero te castiga haciéndote creer, entonces el problema es la mujer tóxica y no el trastornado en ese momento. Entonces, en ese momento, la víctima debería de saber, a ver, ¿qué está pasando aquí? Debería observar muchísimo, un poquito conocer las historias y documentarse. Y la última, que para mí es de las más peligrosas, porque la víctima usualmente ya empezó a repararse, es el hoovering, que es cuando la víctima está brillando, porque el brillo les encanta, y ellos guardan a sus ex víctimas como en una zapatera. Cada una de las víctimas forma parte de su colección, acostumbran guardar fotografías de ella, y hay algunas que son como zapatos puestos en la zapatera, que un día estoy aburridísimo y como no tengo a nadie, vengo, agarro los zapatitos, los empiezo a acariciar, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué te has hecho? ¿Te he extrañado? Tal cosa, a generar un poquito de combustible. Pero la víctima, si todavía está en recuperación, en este momento vuelve al punto cero inicial. Entonces, esa para mí es de las más peligrosas, ¿verdad? Se le dice mucho a la víctima que no hay ex con los narcisistas. Es yo estuve con un narcisista, no es mi ex, porque no es una relación normal, ni en el inicio ni en el final. ¿Es posible que estas personas puedan revertir su comportamiento a través de la terapia? No. La psicopatía narcisista es un trastorno, si bien no es una enfermedad, no la puedo curar. Es un desorden que se crea en mi cerebro de alguna manera. Yo no puedo enseñarle a alguien a ser empático porque la empatía, más allá de la cognitiva, tiene que nacer de sentir que yo estoy lastimando al otro, de sentir arrepentimiento por mi acto. Pero el narcisista tiene 2 grandes factores en los cuales sería imposible y los que llegan a manipular a una víctima. Uno, grandiosidad. Ellos no sienten que están haciendo algo mal. Y dos, ellos sienten que el problema siempre está afuera, por eso juegan a la víctima. La mayoría de narcisistas, por ejemplo, que llegan a la cárcel, en las cárceles hay psiquiatras y psicólogos que manejan algo que se llama manejo de recompensa en terapia conductual. ¿Qué significa esto? Que sí puedes controlar a un narcisista desde afuera a través de una recompensa, y la recompensa es darle aplauso. Si es un histriónico, por ejemplo, que le encanta el aplauso, lo puedes poner en un acto, digamos, a que dé las palabras de bienvenida, o lo puedes poner a que te reciba a la gente en un evento, porque en ese momento le estás dando un combustible que le va a bajar la ira narcisista. La ira y la envidia narcisista son grandes factores de este trastorno. Entonces, ¿esto para qué se hace? Se hace en situaciones como que necesitamos que esta persona no agreda a la víctima. Hay una técnica que se llama la piedra gris, que es cuando existen hijos de por medio y hay que tener contacto con el narcisista. Se les pide por favor que no se enganchen ni a la ira ni al grito, que son muy buenos para hacer la ira narcisista, porque al final lo que les interesa es que haya algún acuerdo respecto a los hijos. La mayoría en muchos países van a parar a juzgados de familia, en donde las juezas o los jueces determinan que hay un trastorno en esta persona y que es mejor pues sacar al hijo de estos ambientes. Pero la mayoría de las veces toca muchos años gestar este tipo de relaciones por necesidad de hijos. Pero no hay una cura para el trastorno porque no es una enfermedad, es un trastorno de personalidad. ¿Es posible salir de estas relaciones con un narcisista? Sí, de hecho, yo siempre les digo a las víctimas, y lo vemos con muchos que trabajamos con gente que ha salido,
Lleva tiempo, lleva terapia y dependiendo el nivel de enganche de la víctima, porque hay gente que les gusta más que otras a estos narcisistas, aparte de las características que di al principio. A ver, ¿qué personalidad necesita una víctima para ser atraída por un narcisista? Una, tener muchísima empatía y luz, porque eso a ellos los alimenta y los mimetiza muy bien. Dos, de alguna manera, una persona altamente comprensiva, que es parte de la empatía, pero no solo eso, que tenga a lo mejor el síndrome de rescatador. Cuando yo hablo con víctimas que han estado 30 años casados con narcisistas, casi siempre me dicen, yo siempre creía que esto iba a mejorar, él me prometía que iba a mejorar. Luego venía el factor luna de miel, yo le creía, luego se enojaba, pero luego le creía y así se fueron 30 años. Entonces, al ver esto, nos damos cuenta que ahí en la víctima hay que hacer trabajo también. Yo les digo, mira, llévate todo el regalo de haber estado con un narcisista. Descubre si tuviste la herida de abandono y por eso no lo dejabas, porque la mayoría te van a decir, en la etapa de evaluación todos los días me quiero ir de ahí. Todos te lo van a decir, pero no siempre sienten el valor porque empiezan a tenerle lástima al narcisista, de a lo mejor con mi amor yo lo puedo reparar, o a lo mejor le falta amor y fue tan herido en su niñez que lo que necesita es un hogar que lo contenga. Entonces, en ese momento la víctima es muy vulnerable porque cree que puede salvar a otro y eso en el mundo de los adultos no funciona. Y en este querer estar ahí para salvarlo, vamos de alguna manera despedazando a esta víctima hasta el momento en que puede entrar en una crisis física, ¿vea? Insomnios, le duele mucho el cuerpo y bueno, muchos problemas de salud. Entonces, la víctima sí puede salir. Usualmente cuando salen es porque él la descarta o ella lo descarta, que eso es un regalo para una víctima, porque si tiene el síndrome del rescatador, y él la descarta o ella lo descarta, ella no se siente como la mala o como el malo. Se siente como que la vida le quitó un monstruo que comía de ella, un vampiro que le quitaba su energía. Entonces, en ese momento ella se puede ir inmediato, decirle adiós o no decirle nada, irse y empezar a recuperarse. Se recupera súper rápido si es ese esquema. Pero cuando es ella la que descarta o él el que descarta, usualmente le cuesta mucho tiempo porque la mayoría de gente dice, mira, tú lo dejaste, está súper mal, ella se ha puesto súper mal y entra la culpa. Entonces, para mí es mucho más fácil cuando te descartan, creo que es un regalo. La víctima debe entender que alejarse de esta persona es por su salud mental, que esta persona no le puede proveer una relación, aunque en el inicio haya habido esta idealización. Tiene que entender en esta parte, y es puro cognitivo, de no te puede amar una persona que tiene un trastorno con un problema de empatía. Es decir, esta persona no es capaz de amar. Ellos nunca aman. Ellos desean, ellos comen combustible, ellos se emocionan, son sumamente ilusionados y de impulso de adrenalina, pero una vez que sube, eso es una ola, baja. Es esta la razón por la que la vida con un narcisista es como una montaña rusa. Vas arriba y luego abajo, vas arriba y vas abajo. 2 días bien, 4 mal. Y así se te va el tiempo. Entonces, cuando ves esto, dices, perdón, pero esta persona no me puede proveer una relación. Y en ese momento, las víctimas usualmente pasan al río y dicen, ¿sabes qué? Lo entendí que esto no era bueno para mí. Entonces, con un poco de terapia, sobre todo dependiendo del tipo que haya tenido y el nivel de exposición, ¿verdad? No es lo mismo tener 6 meses con un narcisista a tener una vida casada y con hijos, es muy diferente. Ahora, hay algo que le decimos todos los terapeutas a las víctimas. Para la víctima siempre sale el sol, porque la víctima no tiene el trastorno. La víctima ha sido víctima de alguien que estaba con un trastorno. Para el trastornado, es una especie de condena perpetua porque es siempre insatisfacción con el mismo, siempre vacío interior, siempre ganas de sentirme lleno y tengo que buscar a alguien más que me dé, quiero buscar otra mujer, quiero a otra, quiero tres, quiero autos, quiero viajes, quiero drogas, o sea, quiero porno, que son muy adictas al porno, porque en el fondo yo estoy buscando afuera llenar el adentro, pero la víctima no tiene esa necesidad. Y usualmente la víctima físicamente al salir, imagínate cómo es de impresionante, al salir de estas relaciones, brilla, porque ya no tiene el vampiro que le está chupando la vida literalmente.
Bueno, Marisol, ha sido una conversación que nos ha dejado muchísimo aprendizaje y es importante que nos vayamos educando en el tema para que nuestra vida emocional y física también vaya mejorando y que podamos construir relaciones desde el amor. Es importante también que a nivel social dejemos de idealizar este tipo de relaciones porque de pronto la familia y los amigos opinan mucho sobre este tema, pero únicamente los que conocen qué pasa a puerta cerrada es el narcisista y su víctima. Sí, yo creo que como mensaje final es muy importante dejarle claro un sensor a la gente. Tú que tienes un podcast tan bonito como es Ecos del Pensamiento. Si no se siente bien, seguramente esto no está bien. Eso es un sensor. Escuchen su intuición. Olvídense lo que les dicen los demás. Nosotros adentro tenemos un GPS interno divino, porque viene de Dios, de hecho, ese GPS que te dice, no estás bien, no estás durmiendo bien, tienes angustia, sientes que caminas en cáscaras de huevo. Eso no está bien para mí. Me empiezo a amar, me empiezo a cuidar y dejo de idealizar lo romántico y me voy a lo sustancioso y nutritivo. Creo que con eso podemos finalizar. Muchísimas gracias, Marisol, por ese tiempo que nos has dedicado. Esperamos que próximamente nos puedas acompañar. Y recuerden que también pueden suscribirse a este podcast y también les voy a dejar la información de todas las redes de Marisol, porque además está constantemente activa dando información importante sobre diferentes temas. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas. Muchas gracias, Valentina, que este podcast llegue a mucha gente que necesite una caricia en el alma. Muchísimas gracias, Marisol. Será hasta pronto y recuerden suscribirse a este canal y compartirlo con todas las personas que ustedes puedan para que esta información pueda ser de utilidad. Será hasta la próxima. Esto ha sido Ecos de Pensamiento con Valentina Murcia.